NeoCov, doctor, estamos hablando de una nueva cepa de coronavirus que proviene de los murciélagos en un estudio que se realizó hace muy poquito a raíz de una investigación que realizaron científicos en Wuhan. Esta nueva cepa cuyo estudio fue publicado ya en una revista llamada bioRxiv, que por lo que entendemos es una revista que publica preprints. Mira, vamos a revisar este titular que dice: otro más, NeoCov, el nuevo tipo de coronavirus encontrado por científicos chinos. Y aquí esto nos enciende las alarmas, porque durante estos 2 años de pandemia hemos visto cómo han ido surgiendo nuevas variantes, ¿cierto? Unas más peligrosas que otras, unas que tuvieron poco impacto, que después desaparecieron, y hoy día vemos que estamos predominados por principalmente Omicron y Delta. Como le decía, este NeoCov se publicó en esta revista científica bioRxiv, que publica preprints. ¿Qué significa eso? Que son estudios que todavía no están publicados en revistas oficiales, y que el motivo de esto es que los mismos autores y otros integrantes de la comunidad científica puedan ir aportando con sus comentarios para poder después hacer una publicación formal. ¿Qué le parece a usted, doctor, este nuevo tipo de variante NeoCov? Sí, primero, efectivamente hay estas publicaciones que son preprint, porque las publicaciones formales se revisan por pares. Perfecto. A mí me toca ser editor de alguna revista, la Panamericana de Salud Pública, me envía estudios de repente para... Entonces, gente que conoce de determinados temas, en los temas que yo puedo aportar como juicio de experto, y me dicen: doctor, ¿qué le parece este estudio? ¿Qué opina usted? ¿Está como para publicarse? Y se lo mandan a 3 o 4 personas más. ¿Ya? Bueno, esos son revisados por editores. Entonces, Perfecto. los editores deciden si se publica o no. Estos son artículos que todavía no tienen revisión por editores, y son aportes iniciales, Okay. y que por lo tanto hay que tomarlos con ese cuidado. No hay una revisión todavía. Y efectivamente existen virus que se comportan, voy a decir el término técnico, yo voy a explicar qué es, como zoonosis. Zoonosis son las enfermedades que son compartidas o mediadas por animales Claro. hacia el ser humano. Hay algunos que no, hay algunas que el reservorio es exclusivamente ser humano, pero hay algunas que se comportan en animales. Y hay muchos virus que son así, no solo este. Este es uno de los que adquirió, como es un coronavirus, adquirió popularidad, Claro. porque se trata específicamente de una nueva especie de coronavirus. Pero hay muchos virus que están, ustedes han escuchado, por ejemplo, la influenza aviar. Sí. La influenza aviar es de las aves. O la porcina. Es que la porcina Es diferente. está conocida de la porcina también, era en cerdos, pero se logró transmitir al ser humano y reproducirse en seres humanos. Ajá. Pero hay muchos que están en las aves ¿Ya? y que no han llegado nunca a contagiar al ser humano, y que el virus no se ha adaptado para ser contagioso al ser humano. Entonces, Perfecto. vive en las aves, se reproduce entre las aves, pero nunca llega a ser contagioso para el ser humano. Este NeoCov todavía no contagia al ser humano. Está en esta forma de reservorio animal. Ya. Uno no sabe si el virus va a ir cambiando, adaptándose para ser contagioso al ser humano. Hay muchos virus, muchos, que están en los animales y que tienen la eventual potencialidad de contagiarse al ser humano. Una de las cosas que prueban eso es si en cultivos de células humanas en laboratorio ese virus logra reproducirse. Ok. Eso es lo primero. Entonces, si en cultivo de células humanas logra reproducirse, significa que en células humanas este virus logra sobrevivir. Claro. Claro. Pero tampoco sabemos si ese que logró reproducirse en un ser humano es contagioso entre personas humanas. Ok. Y eso significaría que si no es contagioso entre personas humanas no tiene ninguna posibilidad de producir una epidemia. Doctor, entonces, a ver, importante porque está aclarando varias cosas acá. De partida, que estamos hablando de un estudio que está muy incipiente todavía, ¿cierto? Y que sería un nuevo tipo, no una nueva variante, para que ir identificando No. distintas cosas. Variante es otra cosa y de eso lo vamos a hablar más adelante. Usted hablaba de que hasta ahora, y justamente los estudios dicen que como no hay una infección a personas, no se puede realizar un estudio en ese tipo, ¿cierto? Está todo muy incipiente. ¿Qué tendría que suceder
de alguna forma para que este tipo de virus, en especial el Neocop, que además se asocia con el MERS-CoV, un tipo de síndrome respiratorio del Medio Oriente, cierto tipo de virus que se contagiaron los humanos a partir de camellos, sí, que también dejó ahí una tasa de mortalidad, pero que no alcanzó a ser a nivel de pandemia como lo que estamos viendo nosotros ahora con el COVID-19. ¿Qué tendría que pasar para que este virus mute o cómo mutan de alguna forma para así ser contagioso al ser humano? Los virus, primero decir que hay muchos coronavirus y muchos que afectan al ser humano desde hace muchos años. Tradicionalmente, uno cuando hace una clase de respiratoria alta a estudiantes, uno les dice el resfrío común, la primera causa es rinovirus, la segunda es coronavirus. Tradicionalmente, la segunda causa de resfrío común en niños y adultos es coronavirus, porque son los coronavirus tradicionales, tienen siglas y uno los puede identificar. Son tradicionales coronavirus que no producen problemas. El año 2002 apareció el SARS-1, que hoy día llamaríamos SARS-1, y que ese fue capaz de producir, por la vía también de reservorio de murciélagos, a través de algunos mamíferos, llegar al ser humano y tuvo reproducción en el ser humano, pero no era un virus altamente contagioso y por lo tanto no llegó a producir una epidemia de nivel mundial. ¿Y qué lo hace diferente ahora este virus en relación al SARS-1 al 2? Claro, ¿dónde radica la diferencia que este sí logró ser una pandemia? Es simplemente otro coronavirus. Ya. El año 2012, por ahí, hubo el MERS, el que usted mencionaba recién, que es parecido a este virus, y que también murciélagos y a través de camellos al ser humano. Porque el ser humano no convive mucho con los murciélagos, entonces es difícil que se le pegue de un murciélago, pero sí a través de algunos mamíferos que conviven con el ser humano. Un intermediario. Y ahora aparece este 2019, ciertos fines del 2019, este nuevo que fue también... bueno, las características de los virus hace que vayan cambiando siempre. Los virus cuando se reproducen pueden tener errores genéticos con respecto a la cepa original. Entonces hay un original, el virus se reproduce cuando se contagia, ¿no es cierto? Ya sea en animales o en seres humanos, y ese virus va adquiriendo, en la medida que va teniendo ese error genético, ese error le permite tener propiedades. Piensen ustedes que en el ser humano también, al reproducirse, a veces hay errores genéticos. Podríamos nombrar el síndrome de Down. Todos tenemos, de cada uno de los cromosomas, tenemos 2. Y el síndrome de Down tiene 3 cromosomas del número 21. Bueno, y eso le da las propiedades del síndrome. Ese es un error genético, es al reproducirse. Imagínense eso por cientos de miles de millones de veces que se reproducen los virus. La probabilidad de tener errores genéticos en el virus que sigue, en el hijo, llamémoslo así, es una probabilidad muy alta. Y esa alta probabilidad le va dando determinadas propiedades que a veces no significan nada, a veces significa ese error genético la muerte del virus, pero otras veces le va dando propiedades que van siendo eventualmente contagiosas para el ser humano. Entonces, ahí de repente pasa que un coronavirus determinado, parecido genéticamente al SARS-1, en ese tiempo se llamaba SARS nomás, sí, claro. Ahora con el SARS-2 le llamamos SARS-1 para diferenciarlo, pero le da ciertas propiedades que es parecido. Entonces, todo el mundo ha visto las fotos del virus, que tiene como unas espigas así hacia el exterior, que por eso le llaman corona, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esas espigas, ahí es donde se produce la unión con las células del ser humano. Y de repente, ese virus se da cuenta que con determinada mutación logró penetrar un receptor que el ser humano tiene para otras cosas. Entró al ser humano y se puede empezar a reproducir. Si las propiedades al mutar permiten que se contagie entre humanos, ahí estamos en riesgo de una epidemia mayor o de una pandemia. Bajo esta lógica que usted nos está comentando y tratando, ¿cierto?, todo de aterrizarlo para que la gente pueda ir entendiendo usted. Entonces, este Neocop, que hoy día es un nuevo tipo, ¿cierto? Sería un nuevo tipo de coronavirus, como ha sido titulado en la prensa, que hoy día no es contagioso para las personas, sí es uno que tiene que estar en la mira de los científicos porque eventualmente podría llegar a serlo el día de mañana, así como todos los anteriores que están en estudio. Claro, ese es un virus o ese tipo de virus que tiene la particularidad de ser en este caso un coronavirus,
es uno de los virus que los científicos están mirando para ver si van cambiando de propiedades en la medida que se reproduce en animales. Y la reproducción en animales y esta mezcla genética que se va produciendo es lo que de repente en uno de ellos, porque son muchos miles de virus, uno de ellos podría tener la capacidad de infectar al ser humano. Y en estos estudios no puede ocurrir una falla científica. A lo mejor me estoy metiendo en un área que no tiene que ver con usted, pero de repente uno dice, no sé, yo imagino, están ya investigando. Entonces, para ver si se pueden infectar un ser humano, harán pruebas, tal vez parten, lamentablemente, en animales, ¿cierto? Ir dándole como más fuerza a este virus y que después se le escape y que efectivamente pasa a ser un virus contagioso y terminemos en otra nueva pandemia. Mire, siempre se ha pensado en eso, ¿ah? Siempre ha habido ese temor, ese fantasma. Que la misma necesidad de ayudar vaya de que creciendo. Los estudios de laboratorio, la producción, el intento de producción de vacunas, porque uno para poder fabricar una vacuna tiene que trabajar con los virus y hay técnicas que reversa la genética, o sea, así como la genética avanza, también uno la puede devolver para decir, ¿cómo hago para capturar eso antes de que el virus produzca la enfermedad? Bueno, sí hay algún riesgo, porque estos estudios en animales podrían en determinada manera hacer al virus muy contagioso en un determinado animal, y si está reproduciéndose el virus, porque se necesita que se reproduzca para poder estudiarlo, claro, es cuando se producen estos errores genéticos y en una de esas podría ser un virus que afectara al ser humano.